Y directamente lo arrancamos. Vamos. Hola, mi nombre es Camila Curdas y voy a hacer una presentación de mi trabajo monográfico llamado Estados Unidos contra el mundo. El presente trabajo es de investigación, parte de la hipótesis de que la ideología nacionalista estadounidense presenta una figura enemiga, la cual va cambiando y evolucionando dependiendo de sus intereses políticos. Para argumentar y demostrar el objetivo explicado, el trabajo se centrará en la identificación de dicho enemigo dentro de tres grandes conflictos del siglo XX-XXI. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la guerra contra el terrorismo. Pero antes de eso es necesario explicar qué es el concepto de nacionalismo y el origen del nacionalismo estadounidense. Para eso se utilizarán conceptos de los autores Ernest Gellner, Julio Cabrera Varela y Max Weber. Ernest Gellner, autor del texto Naciones y Estado, establece que el origen, que para hablar de nacionalismo es necesario primero definir los conceptos de Estado y nación, puesto que si no existe un Estado que dirige una nación, ¿cómo puede haber una comunidad que se sienta identificada con los valores de esta? Estableciendo ya esa relación, Gellner toma como punto de partida la definición de Estado de Max Weber, quien le otorga el papel de regulador de la violencia legítima de una sociedad. De esta manera, el autor lo define como un conjunto de instituciones específicamente relacionadas con la conservación del orden, aunque pueden estar relacionadas con muchas más cosas, y el Estado existe allí, allí donde agentes especializados en esta conservación, como la policía y los tribunales, se han separado del resto de la vida social. Ellos son el Estado. Luego, Gellner proporciona dos condiciones que se dan dentro de una nación. En primer lugar, se tiene que poder identificar un conjunto de elementos y costumbres, ideales, etcétera, que formen un sistema cultural que sea compartido por la gente. Y en segundo lugar, se establece que se debe haber un sentimiento de pertenencia hacia la comunidad, de las cuales las personas se reconozcan a otros y a sí mismos como miembros de ella. Por otro lado, el autor Julio Cabrera Varela, de la reproducción del sistema ideológico nacionalista, considera al nacionalismo como un sistema ideológico que posee un proceso determinado de producción, transmisión y consumo dentro de una comunidad social. Los objetivos de dicho sistema nacionalista son el establecimiento de fronteras interiores culturales que caracterizan a una comunidad y establecen el concepto de nación. Por el otro lado, también necesita poder comunicar dichas fronteras bajo un discurso político concreto, y su éxito se basa en la capacidad de penetración en la comunidad. Varela propone la base o seno de todo nacionalismo en la transmisión y justificación del mito de la nación, la cual está constituido por fronteras culturales internas que describen una realidad específica. Ya explicado el concepto de nacionalismo, antes de meternos en lo que sería el trabajo, tenemos que entender primero de dónde viene dicha ideología nacionalista con la que se trabajará. Se ha sabido que el sentimiento nacionalista estadounidense se caracteriza y diferencia de los demás por tener un tinte de supremacía moral frente a otras naciones. La primera idea nacionalista estadounidense se dice que surge con la creación de la doctrina Monroe, una medida creada por John Adams, implementada en el gobierno por James Monroe en 1923, la cual establece 1823, la cual establece la posición estadounidense frente al colonialismo europeo en América. Mediante esta doctrina, Estados Unidos sintetiza bajo cualquier ataque o posible intervención de los países imperialistas hacia América se vería como un acto de agresión y ellos responderían.
Además, esta medida fue respaldada y justificada por la ideología llamada Destino Manifiesto, la cual explica que por justificación divina Estados Unidos poseía una superioridad con la que debía extender su dominio y así y era su deber también hacerse cargo de los problemas de América. No obstante, esta ideología de superioridad patriótica característica de los Estados Unidos no llega sino hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se puede establecer como el momento de la inserción de dicha identificación del pueblo norteamericano hacia esos conceptos de Estado y Nación que se tenían preconcebidos anteriormente. La idea de defender al país en la guerra más grande que Estados Unidos tuvo que luchar hasta ese momento despertó un sentimiento de orgullo y de comunidad que el país no había tenido no había tenido en los años previos. La sociedad norteamericana provenía de un contexto de caos, separación y descontento social que venía siendo arrastrado desde la guerra de secesión en 1861. Se podría decir que la guerra civil fue la consecuencia de años de choques ideológicos entre el norte, que estaba a favor de los nuevos cambios y la abolición de la esclavitud en la Constitución Nacional, y el sur, que estaban en contra de estos cambios. La consolidación de la guerra fue un intento por parte de Estados Unidos para finalizar la rivalidad de estas diferencias ideológicas. Sin embargo, al terminar la guerra con el norte como victorioso, no se pudo lograr complementar la unificación del país bajo ninguna ideología nacionalista y que el pueblo se sintiera identificado como uno. Para la siguiente parte del trabajo se utilizaron varios textos y artículos acompañados de libros como los Estados Unidos ven en la guerra y la Guerra Fría, una breve introducción, o la lucha contra el terrorismo, una guerra infinita. El 1 de septiembre de 1939, las tropas de Adolf Hitler invadieron Polonia y 2 días después Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Y ese fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, mientras tanto, Estados Unidos se mantenía aislado del conflicto y fiel a sus reglas de neutralidad. No obstante, el 7 de diciembre de 1941, tropas japonesas bombardearon la base naval americana de Pearl Harbor en Hawái, y esta fue la respuesta de Japón al embargo de petróleo que Estados Unidos le estaba sometiendo. Y se podría decir que este hecho conmocionó mucho tanto al gobierno norteamericano como a la población y fue la causa de la entrada militar oficial de Estados Unidos al conflicto bélico. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron muchos métodos dentro de los medios de comunicación que transmitían o representaban esta idea nacionalista de lucha contra el nazismo. Una de ellas fueron los cómics de superhéroes, los cuales estuvieron muy de moda en esa época. En ellos se podían ver, por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, el Capitán América, que justamente representa todos los valores norteamericanos en conjunto, se puede ver luchando contra nazis y en este caso a Hitler. Y este fue un método muy eficaz para justamente transmitir esta ideología, ya que no solo apuntaba a transmitir esto a una audiencia más pequeña, sino también que se podía adentrar al círculo familiar y también transmitirla a los padres y otros miembros de la familia.
Principalmente la población civil tenía miedo de que una segunda guerra, una guerra tan grande pudiera ser con su país, ya que la economía estadounidense, luego de la Primera Guerra Mundial, se vio muy atacada por la crisis financiera mundial llamada la Gran Depresión. Es por eso que el gobierno norteamericano encaminó una serie audiovisual llamada Why We Fight, como orientación moral hacia los civiles y soldados de la guerra. El autor Ramos Quiroga dice sobre este tema que la amenaza nazi sobre Gran Bretaña y sobre todo hacia los civiles y soldados de la guerra, la amenaza nazi sobre todo el continente, sobre Gran Bretaña y sobre todo el viejo continente, era solo el preámbulo de su ataque a los Estados Unidos. Ante esta constatación, los estados norteamericanos debían asumir como suya la guerra en Europa. La serie documental se compone por 7 películas, de las cuales la primera entrega se centra justamente en el bombardeo a Pearl Harbor, y es una de las cualidades de estas películas es que desembocaron en su gran éxito y masiva recepción del público, son sus imágenes, ya que estas le proporcionaban al público que no era militar o que no habían ido todavía al frente de batalla, una mirada interna y exclusiva de la guerra y de sus consecuencias. Y para la mayoría de los civiles viendo estas películas o propaganda, documentales o simplemente los cómics, estos escenarios representados en ellos eran los únicos que podían tomar como referencia de los hechos que estaban pasando. Y es por eso que el autor Sebastián Cruz Rodán dice que estas películas son asimiladas por el público como verdad más que como ficción, y así pasan a convertirse en ideas que entrarán a ser parte del conocimiento almacenado y por lo tanto de la identidad de cada uno de los individuos, afectando así positiva o negativamente la percepción que tienen de estos actores estatales o no estatales en el mundo real y generando sentimientos de rechazo o admiración según el caso. Una vez terminada la guerra, Estados Unidos fue uno de los muchos países que se encargaron de buscar y captar a ex agentes de la Gestapo, que habían huido de Alemania hacia otros países o se habían cambiado de identidad. Uno de ellos fue el científico Wernher von Braun, quien durante la guerra fue el encargado de la creación del misil B-2, empleado por las fuerzas alemanas, y además de que sus fábricas empleaban prisioneros de los campos de concentración como mano de obra. No obstante, al ser hallado y llevado a Estados Unidos, no fue acusado por ningún tribunal ni procesado por ningún delito. En realidad se le hizo miembro oficial de la NASA, donde trabajó y ayudó a crear el cohete que llevó años después al hombre a la Luna. En la llamada, guerra al espacio con la Unión Soviética. Esto se puede explicar porque debido a que durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, el principal objetivo de Estados Unidos era el nazismo, lo cual le proporcionó tener una mejor recepción del público a su entrada en la guerra. No obstante, cuando terminó, su objetivo cambió y fue a parar a ser la Unión Soviética, y esto explicaría el caso de von Braun, puesto que en ese momento su enfoque cambió y su objetivo fue llegar a la Luna antes que Rusia. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la finalización de la hegemonía europea que se tenía en el mundo, tanto económicamente, políticamente y culturalmente hasta ese momento.
Y de este conflicto surgen dos nuevas potencias que dividen el mundo en dos bloques: Estados Unidos en el bloque occidental y la Unión Soviética en el oriental. Luego de la victoriosa salida de la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses desarrollaron una fuerte confianza en su gobierno, aceptando la tarea de asumir una posición fuerte contra la Unión Soviética. La economía experimentó una mejora entre 1941 y 1945, lo que le permitió una gran capacidad de producción y de pleno empleo a una sociedad que venía acostumbrada de fallas desde la década de depresión. Los norteamericanos se encontraban disfrutando de salarios ascendientes y de bienes de consumo que estaban a su alcance. Además, los estándares y objetivos de la sociedad cambiaron rotundamente luego de la guerra, cuando se estableció el ideal de la perfecta familia americana, y esto ayudó a reforzar la idea de una cultura homogénea y trajo las sensaciones de conformismo y estabilidad entre las personas. En consecuencia, se produjo un ambiente perfecto para el crecimiento y desarrollo del nacionalismo estadounidense de la época, lo que se puede ver en la frase del presidente Truman: hemos surgido de esta guerra como la nación más poderosa del mundo, la nación más poderosa quizás de toda la historia. En esos años de posguerra, la política estadounidense se concentró en contener a la Unión Soviética, puesto que se pensaba que ésta estaba totalmente sumergida en el comunismo de una forma fanática y que no aceptaban la forma capitalista de vida que expresaban y predicaban los estadounidenses. Es por eso que los intentos del gobierno soviético para expandir sus territorios y de perturbar la armonía de la sociedad liberal tenían que ser inmediatamente contenidos, y por eso se aplicó una doctrina de contención en el Medio Oriente y el Mediterráneo. Esta se aplicó a principios de 1949, cuando Estados Unidos logró la retirada total de los soviéticos de Irán, cuyo territorio había sido ocupado durante la guerra. A principios de 1947, el gobierno estadounidense salió a la ayuda cuando el gobierno británico anunció que no iba a seguir apoyando a Grecia contra un supuesto levantamiento comunista. En su discurso sobre este acontecimiento, el presidente Truman dijo: creo que la política de Estados Unidos debe consistir en apoyar a los pueblos libres que se resisten a ser subyugados por minorías armadas o por presiones del exterior. Esta declaración luego fue denominada como la doctrina Truman. No obstante, también se dieron varias acciones políticas dentro del país que expresaron de forma explícita la ideología anticomunista de esta época. Por ejemplo, el FBI, desde su fundación en 1938, impulsó dispositivos represivos que incluían la vigilancia ideológica y el encarcelamiento de activistas que simpatizaban con el comunismo. En ese mismo año se creó el Senado Comité de Vigilancia de Actividades Americanas, el cual fue respaldado por políticos republicanos conservadores, y cabe agregar que este grupo buscaba delatar y encontrar principalmente a funcionarios que supuestamente eran culpables del delito de subversión, quienes gran parte fueron políticos que apoyaban las políticas sociales del New Deal durante el gobierno de Franklin Roosevelt. Además, es interesante resaltar el uso de la palabra antiamericanas usada en el nombre del comité, ya que hace referencia a que todo lo que tenga que ver con esa ideología comunista atenta con las ideas y identidad americana.
Durante la guerra de Corea, el director del FBI de ese entonces, John Edgar Hoover, le dijo al presidente Truman que suspendiera la aplicación del habeas corpus para así 12.000 simpatizantes o supuestos simpatizantes de izquierda fueran a la cárcel, puesto que era para proteger el país contra la traición, el sabotaje y el espionaje. Sin embargo, el mayor exponente de la ideología anticomunista estadounidense fue el senador Joseph McCarthy, quien con su actitud política, con su ideología política llamada macartismo, representa la culminación anticomunista de la Guerra Fría. Principalmente, McCarthy encontró una voz en la política estadounidense con la llegada al poder del Partido Demócrata, cuando ganó la atención de todos con sus dichos de que las derrotas y la mala suerte de Estados Unidos eran en torno a los espías comunistas que se encontraban infiltrados no solo en el gobierno, sino también en la sociedad. La llamada Casa de Brujas fue la persecución y purgación principalmente de intelectuales e individuos políticos encabezada por el senador, y con su mayor o más conocido blanco siendo el mundo del cine. Y, en consecuencia, la intervención del gobierno en la industria cinematográfica, se produjeron películas y proyectos que posicionaban a la imagen comunista como mala o el enemigo. Por ejemplo, se puede ver en el caso del póster de la película en la presentación, que es de una película llamada I Married a Communist, me casé como comunista, que justamente trata como una mujer es una persona horrible porque se casó con un comunista y le iba a traer el mal al país, básicamente. Además, una de las teorías por las que la política de McCarthy no se vio afectada por la opinión pública, sino años más tarde, es principalmente por sus dos mayores exponentes. El primero siendo el sector conservador estadounidense. Estados Unidos se caracterizaba por ser un país con muchas etapas migratorias de orígenes muy diversos, lo que podía terminar en la extinción de los valores y costumbres americanas que se habían fundado la nación. Y por eso trajo como una paranoia en el sector conservador que llevó a apoyar a McCarthy y a esta idea anticomunista. El otro sector se podría decir que fueron las nuevas olas inmigrantes que se dieron, ya que debido a como todos los políticos de ese momento y los medios de comunicación respaldaban la ideología anticomunista, estos nuevos inmigrantes tomaron estos sentimientos conservadores como forma de integración a la política de su nueva patria. Además de la gran propaganda anticomunista que se dio en este momento durante la Guerra Fría, tenía como objetivo el transmitir a la población esta ideología, ya que así apoyarían las acciones tomadas del gobierno. Tomemos como ejemplo la imagen más grande, American Socialist, bueno, no importa, que esta muestra un objetivo muy claro, que dice que si Rusia gana,
que se vayan despidiendo de todos los trabajos de la industria y ese conformismo que les trajo el gobierno capitalista estadounidense después de la guerra. Y este fenómeno se dio que, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra contra el terrorismo, la figura anticomunista no se ve como un enemigo concreto, ya que en la Segunda Guerra Mundial está la figura del nazi que hizo todas esas cosas horribles en los campos de concentración y el exterminio y el asesinato de cientos y miles de personas. Y en el caso de la guerra contra Medio Oriente está la figura del terrorista que hizo los atentados hacia las Torres Gemelas y provocó la muerte de miles de personas. Entonces, durante la Guerra Fría no hubo ningún hecho concreto que justificara o fomentara el odio hacia los comunistas dentro de la población estadounidense, sacando lo que el propio gobierno pudiera decir de los izquierdistas. Bueno, incluso sí, Estados Unidos ya había empezado anteriormente, durante la década de los 90, a tener tintes antiterroristas. Fue a partir del acto terrorista hacia las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 que el juego político de Estados Unidos cambia, y sin la presencia de la Unión Soviética del otro lado del globo, el imperialismo estadounidense asumió un nuevo estilo más agresivo y explícito, con una mayor necesidad de fomentar o defender la democracia. Es por eso que uno de los conceptos más utilizados para justificar las intervenciones directas o dichos discursos políticos es el humanismo militar, el cual no siempre busca derrotar a los gobiernos, sino que busca en realidad fomentar un cambio de régimen en el caso de la guerra contra el terrorismo. Y este discurso es el más utilizado por Estados Unidos, puesto que le permite una mayor amplitud geográfica y conlleva una mayor credibilidad, y por eso es muy implementado en las zonas de Asia Central y Medio Oriente, donde un porcentaje de los regímenes son autoritarios y antidemocráticos. Y una de las ventajas justamente del humanismo militar es su poder de persuasión para un público general, y no se centra en la población de la zona elegida, sino que busca la aceptación de las sociedades principalmente occidentales, que tienen una mirada más benévola y están más predispuestos a aceptar la idea de una misión democrática. Muchas veces también se utiliza el término de la construcción de paz, el cual es un concepto que describe aquellas actividades y procesos que permiten a las sociedades resolver sus conflictos de una forma no violenta y productiva. Es difícil, no se puede destacar estrategias para la construcción de la paz, porque es más bien un proceso que una estrategia, y tiende a depender de las políticas concretas de los países involucrados. Y es por eso que las actividades que son justificadas con la construcción de la paz tienen que incorporarse muy fácilmente dentro del marco de la guerra contra el terrorismo. En la mayoría de los discursos presidenciales previos y posteriores al ataque, a la invasión en Afganistán, el tema de la nueva estrategia militar o los nuevos objetivos políticos siempre estuvo latente. Pero el más claro fue el discurso que dio el presidente George Bush el 20 de septiembre de 2001,
que dice, no, que dice, nuestra respuesta consistirá en mucho más que una represalia instantánea y ataques aislados. Los norteamericanos no deben esperar que se trate de una sola batalla, sino de una campaña prolongada, diferente de cualquier otra que hayamos visto. Esta misma debe incluir ataques espectaculares vistos por la televisión y operaciones encubiertas secretas hasta su exilio. Pero los acontecimientos del 11 de septiembre tocaron un punto débil dentro de la población estadounidense. Con alrededor de 3.000 muertos y cientos de heridos, los medios se vieron reportando los hechos casi inmediatamente luego de los sucesos. Y dentro de los días siguientes al acontecimiento, los medios, tanto mundiales como nacionales, se vieron explotados con dichas imágenes y videos tomados en el acto que causaron un impacto muy grande en el público, como el video que vamos a ver ahora. Esta fuerte represalia que tuvo el acontecimiento en los medios de comunicación provocó que el gobierno norteamericano contara con un gran respaldo en la opinión pública hacia sus accionarios. Como dice el autor Jerry Mason, los objetivos de Bush recibieron un amplísimo apoyo popular. 9 de cada 10 estadounidenses, según la encuesta del diario The Washington Post, opinaban que el presidente había reaccionado con acierto tras los atentados masivos hacia Nueva York y Washington. La captura o muerte de Osama Bin Laden era considerada necesaria por 9 de cada 10 y la idea de acabar con el régimen talibán era respaldada por 6 de cada 10. Los hechos del 11 de septiembre sirvieron para establecer una nueva imagen del presidente como líder de nación, y además era la oportunidad para impulsar el protagonismo y la hegemonía de las fuerzas militares estadounidenses en los territorios ajenos. Sin embargo, para asegurarse de tener respaldo en la opinión pública, se establecieron 2 grandes conceptos que serían los que se fomentarían y expanderían en los diferentes discursos políticos sobre el tema. El primero fue que el terrorismo es el principal enemigo público de la seguridad no solo estadounidense, sino internacionalmente. Y se lo tomó con la mirada norteamericana, y en consecuencia se englobó el terrorismo como un fanatismo islámico, y que la guerra en consecuencia era la mejor forma de combatirlo. Por otro lado, se estableció que dicha guerra se lucharía contra enemigos desconocidos y que se agrupaban en redes, actuando de forma no convencional, y es por eso que se iniciaría una campaña con todos los recursos posibles, ya sea de forma política, diplomática y propagandística, pero bueno, sobre todo militar. Y bueno, que finalmente había que estos enfrentamientos se podrían dar en cualquier parte del mundo debido a eso. Y el 20 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, George Bush, manifestó que la guerra contra el terrorismo, si bien empieza con la agrupación Al Qaeda, no termina ahí, sino que
es una guerra con todos los grupos terroristas del mundo. Y en febrero de 2003, unos meses antes de la invasión a Irak, se publicó la llamada Estrategia Nacional de la Casa Blanca para combatir al terrorismo, donde se estipularon sus principales objetivos para la intervención militar en sectores donde supuestamente eran tenían más porcentaje de desarrollar grupos terroristas. La primera fue derrotar a los terroristas y a sus organizaciones, identificar, localizar y destruir a los terroristas, así como sus organizaciones, denegar el patrocinio, apoyo y refugio a terroristas, disminuir las condiciones subyacentes que los terroristas pretenden explotar, y defender a los ciudadanos y sus intereses y los intereses de Estados Unidos en su país y en el extranjero. Estos objetivos establecen muchas áreas en blanco donde se permiten justificar acciones y actividades violentas en el extranjero, y eso sí son con el fin de cumplirlo. Desde el principio se ha presentado la necesidad y el ideal de poder establecer regímenes democráticos, creando sociedades abiertas y cambiar las dinámicas sociales consideradas como posibles territorios de origen y desarrollo de grupos terroristas. Pero el Estado norteamericano ha argumentado incontables veces que la intervención militar en Medio Oriente era la única solución. Era una solución dolorosa, pero la única realista para contrarrestar los regímenes como el de Saddam Hussein y asegurar la seguridad internacional. No hay duda de que Estados Unidos es un país que es conocido por involucrarse en conflictos políticos, militares e ideológicos ajenos, implementando su política de nacionalismo y orgullo estadounidense como justificación. Ahora bien, un rol importante en la creación de la historia y causas de su accionar es la creación de un enemigo que interfiera o que ponga en peligro con esos valores de ese nacionalismo que lleva. Para poder lograr esto, se observó que suelen utilizar conceptos como la construcción de paz o la construcción de la paz o el democratizar a dichos sectores que son diferentes. Las acciones políticas de Estados Unidos constituyen el resultado de algún interés político o económico. Como vimos, después de la Segunda Guerra Mundial, el país pudo salir de una crisis de años y ser la potencia en ascenso del momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pudo imponer su ideología capitalista sobre el occidente y asegurarse de que el comunismo quede como un modelo débil. Y durante la guerra contra el terrorismo le permitió a su gobierno estar en territorios donde se concentra una gran parte de la industria petrolera, y sin embargo en los tres hechos históricos en conjunto se puede encontrar una supervivencia de Estados Unidos como país hegemónico que es, donde él pudo sobreponer sus normas y valores sobre todos los otros. A modo de conclusión, se puede afirmar que la hipótesis establecida en la introducción se confirma y Estados Unidos tiende a establecer enemigos en su ideología nacionalista dependiendo de sus intereses o contexto político, usando así como una forma de justificación de su accionar. Muchas gracias por escuchar. Aplausos para Furdas, virtuales o reales, pero aplausos. ¿Cómo andamos, Camila? Sí, sin lugar a dudas, tengo que admitir que el trabajo escrito tiene un par de problemas, pero
está un poco más sólido que la defensa. Una cosa que me dijo Camila, para que el que nos llegó y no llegó a escucharla, es que en realidad se confundió el video y que mandó uno de los tantos que había desechado. ¿Estamos? O sea, uno de los tantos que había desechado y bueno, ya no había tiempo para corroborarlo, o por lo menos para que mandara uno diferente. Así que defendió con lo que mandó y sí, tenía mucha traba, mucha traba. En un momento no me quería reír, pero en realidad te miraba a vos que te estabas riendo y nada, básicamente me tentaba. Pero, a ver, no está mal explicado, está trabado nada más, o sea, está como... No sé si alguien contó los Sí, un montón, yo lo tengo acá anotado. Pero bueno, todos tenemos latiguillos, pero bueno, eventualmente tiene que ver con nada, vicios que a uno se le genera cuando habla. Más allá de todo, también tenías cosas como, por ejemplo, lecturas equivocadas de fuentes. O sea, la fuente la tenías ahí, estabas leyendo la cita y te equivocabas la palabra. Pero bueno, nada, entiendo que deben ser los nervios, repito. Me quedo con esto de que por ahí no era el video. A ver, es el video evaluado, pero no es el video por ahí que. No era la versión final. De hecho, a mí me parece que tiene una cuestión de poder de síntesis, ¿no? O sea, en realidad, eso podría haber sido. Bueno, vos me dijiste que duraba 40 minutos, el anterior, el que habías grabado de vuelta, 35. Aún así yo creo que lo podrías haber reducido. Vamos, digo, porque en realidad el tema se podría haber sintetizado por ahí sin detenerte tanto en un par de cuestiones como fácticas, históricas, que aportan para lo que es el escrito, porque te contextualizan un montón de cuestiones, pero no sé si te aporta que vos tengas que explicarlas todas para la defensa. Porque la verdad que el objetivo del trabajo no era malo, de hecho es bueno. O sea, no me parece, por ejemplo, que sea un trabajo que tenga un título logrado, no me parece que tenga una imagen que represente la totalidad del objetivo del trabajo, pero sin embargo cuando lo voy leyendo me da una sensación o sea, me parece correcto. Por eso yo cuando me decías, no sé si llego, yo te digo, mira, podríamos mejorar un montón de cosas, pero que tiene una idea por detrás, la tiene. O sea, la verdad para mí tiene una idea por detrás. Pero por las dudas, a ver, si yo te preguntara a vos, por ejemplo, por selección de variables dependientes y variables independientes, ¿qué me dirías? Bueno, la variable dependiente es lo que se estipula de que, bueno, el nacionalismo estadounidense tiende a crear como esta idea, esta figura, ¿no?, del enemigo, para aportar a diferentes intereses políticos o económicos. Y la variable independiente serían los recortes por ahí que yo hice de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y Guerra contra el Terrorismo. ¿Qué descubrís en esos 3 recortes respecto del componente ideológico que adquiere ese nacionalismo norteamericano? Que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se da esta como imagen del nazi y del nazismo, Sí. y que eso le permitió, por ejemplo, a Estados Unidos, no le permitió, pero le facilitó la entrada a la Segunda Guerra Mundial en su población, porque no era solo por el hecho de que, bombardearon Pearl Harbor, hay que hacer algo, sino es que también está esta persona, ¿no?, que es una amenaza no solo para los que están en la guerra, sino mundial. Después, durante la Guerra Fría sería esta figura del comunismo, que es diferente, por ejemplo, con la de el nazi, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, y después el terrorista en la guerra contra el terrorismo, porque no es algo que esté como muy explícito para la población, porque no es que hicieron como actos en los que tenga que poner a la población en contra. Digamos como que es básicamente lo que el gobierno estadounidense les dice a la gente que los comunistas hacen o que pueden llegar a hacer.
por eso todo eso de la propaganda y todo eso. Y después, durante la guerra contra el terrorismo, es bueno, la creación de esta figura como terrorista que tuvo mucho, la inserción de esta figura tuvo mucho que ver por los medios de comunicación, ya que mostraron, ¿no?, toda esta, estuvieron ahí en el acto y pudieron captar todas estas imágenes que hicieron que la inserción de esta figura sea mucho más fácil en las poblaciones que estaban... Sí, sí, igual te enredas bastante al dar la respuesta, pero estás girando en torno a lo mismo. O sea, a ver, si vos querés corroborar que el nacionalismo norteamericano adquiere diferentes como identidades, adaptándose a diferentes contextos históricos, en el contexto del nazismo, obviamente el norteamericano va a ser el ejemplo de democracia, libertades y demás, porque estás peleando contra Hitler. En el contexto de la Guerra Fría, obviamente es el gran defensor del sistema capitalista y tiene mucho de eso, ese nacionalismo que se reconvierte en Guerra Fría. Y en el último momento es como mucho en torno al cristianismo y a la vida y a la democracia, siempre en contraposición de un terrorismo islámico que se lo construye como fundamentalista, como nada, violento y un montón de cosas. Sí, en realidad es como la reconversión de diferentes momentos. Y sí coincido con vos que tiene momentos de mucha participación de los medios en función de ir creando estos, o sea, o reforzando estas ideas de nuevos valores nacionalistas para cada uno de los momentos. Sí, ahí, un poco complicado cómo lo defendiste, pero sí, entiendo que identificaste variables dependientes e independientes. ¿Cuál es el principal concepto de tu marco teórico? ¿Y por qué te parece que es tu principal o tus principales conceptos de tu marco teórico? Yo creo que el principal concepto es el nacionalismo, porque justamente para entender el nacionalismo estadounidense y cómo va cambiando a lo largo de los años y en frente a estos conflictos, primero se tiene que entender el concepto y de dónde viene, y no, y eso de la combinación del Estado y la nación, y de que necesita un sistema de transmisión, producción y consumo, y bueno, y todos esos que se explicaron en el marco teórico. Bien, pregunta, si yo te tuviera que preguntar algo. A mí una vez, hace mucho tiempo, haciendo antropología en CBC, la tipa después de dar toda la materia nos dijo, ¿pueden definir cultura? Y todos nos quedamos, vamos, pero no te voy a decir cómo termina el relato, porque si no te voy a matar, lo te voy a preguntar. ¿Qué es nación entonces para vos? ¿Te queda una definición? La nación, no, perdón. ¿Te queda una definición como clara? No, la nación, o sea, yo por lo que leí, es como justamente el conjunto, ¿no?, de estos sistemas culturales que decía Gerner, ¿no?, de elementos y de ideologías y de actitudes que tiene una comunidad y que ésta se siente dentro y se identifica el uno y el otro eh, hacia esos, digamos, sistemas culturales, Bien. y eso sería la nación, para Es mí. como que vos crearías sentimientos de solidaridad entre los miembros de una sociedad. Claro, claro, como sentimiento de identificación. Bien, me gustó, identificación, me gustó como tu corrección. De identificación, sí, identificación. Si uno piensa entonces en ese concepto de nación, que genera identificación, solidaridad, identidad, ¿no?, frente a otras naciones, ¿por qué te parece que ese concepto de nación es un gran obstáculo para los planteos del marxismo? Eh, porque... Y... ¿Cuál sería el objetivo del marxismo? Siempre es el objetivo del marxismo como paradigma. ¿Qué buscaría o qué busca? No, porque el marxismo busca por ahí romper romper, ¿no?, el sistema capitalista y esto de todo lo que
lo que este sistema capitalista tiene, ¿no? El Estado, porque el Estado, en el sistema capitalista el Estado es el que regula como, no sé, no me sale la palabra, Pero pensalo así, pensalo, no te enrosques, porque estoy dando cuenta que te estás enroscando en las respuestas que das. Si partimos del supuesto de que la nación es un sentimiento de solidaridad y de compromiso mutuo entre los diferentes sectores sociales que existen al interior de un país, porque lo que prima es la nación. ¿Por qué esa idea estaría en contraposición de los planteos marxistas? ¿Por qué la nación o el nacionalismo es un obstáculo para Marx? Y porque uno de los planteos de Marx es que el capitalismo te saca esa individualidad que tiene uno, o sea, los toma todos como mano de obra y capaces de dar su fuerza de trabajo y de vender su fuerza de trabajo. Entonces, el marxismo justamente quiere romper eso, quiere como individualizar, digamos, a cada uno, y eso se pondría en contra en esto de nación en que todos estarían, no sé si estoy respondiendo bien, Más o estarían... menos, ¿alguno de los que está presente acá puede responderme lo que pregunté? No sé si la escucharon. Sí, pero no sé si está bien, A ver, también está dale, bien. quiero ver qué es lo que me dirías. ¿No es lo que Marx dice como que es una constante lucha por el poder y como que no importa digamos, el sentimiento de nacionalismo, solo importa quién está en el poder y es una constante lucha por En quién realidad llega ahí? va por ese lado. Pensemos que en realidad alguien más se le anima a esta. Porque diga, bueno, sí, yo creo que la entendí. La pregunta había sido, tipo, ¿a Sí. qué apunta el No, la comunismo? pregunta es, si nosotros acordamos que la nación es una comunidad de gente que de alguna manera se encuentra como cohesionada por un conjunto de valores, o sea, diferentes sectores sociales que forman parte de algo mayor y que se sienten cómodos en ese algo mayor, la pregunta es ¿por qué el marxismo ve en el nacionalismo un obstáculo? Si todos se sienten bien en conjunto, ¿cómo se ocurriría la lucha de clases? Gracias, Ligüen. ¿Por qué no estás? Gracias, Ligüen. Ahí está. Estamos de acuerdo con vos, Ligüen. Yo al menos estoy muy de acuerdo con vos. Si todos estuviesen felices, ubicados, abrazados en una nación, en realidad el marxismo lo que busca es que vos rompas con esa idea de nación y de pertenencia y que te enfrentes a tu propio explotador, que puede ser también argentino, que de hecho va a ser argentino. ¿Se entiende? Entonces, lo que no prima en el marxismo es justamente la idea de nación, sino que justamente la solidaridad económica o de clase. Sí. Gracias, web. Última que te hago, Furdas, para ya librarte. Fíjate acá, para que te lo muestro, porque lo preparé. Fijemos esta frase, nos quedamos con esta inaugural que tenés acá que dice Every nation is unique, but America is the most unique. Suponemos que esta frase fuese del siglo XIX, que la verdad no me la acuerdo. No, porque aparte no me acuerdo si... No tenemos. Bueno, suponemos que esta frase fuese del siglo XIX, ¿no? O sea, fuese escrito en el siglo XIX. Estaría en relación... A ver, ¿qué diría un evolucionista sobre esta frase? ¿Es correcto o no? Sí, es correcta, porque el evolucionismo justamente tiene una mirada eurocentrista, ¿no? En el que los países europeos están civilizados y son muy superiores, digamos, a lo que sería ese antepasado contemporáneo, ¿no? Como se dice, en los pueblos y civilizaciones de América. Entonces, esta justamente frase daría justamente cuenta eso, de que de ese pensamiento de que los países de Europa son superiores a los otros. Sí, yo concuerdo con toda tu explicación sobre evolucionismo. Ahora, ¿eso dice la frase? Si fuese del siglo XIX, yo coincido con vos. Europeos, lo más,
se suponen los más grosos que bla, bla. Yo lo que digo es, en este contexto, si un evolucionista le llega... Ah, no, pero yo pensé que me decías que si la frase estaba, si fuera del siglo XIX. Sí, pero América es América, no es Europa. Ah, bueno, sí, pero está bien, entonces no estaría en contra de eso, Por eso sí. te dije, toda la Bueno, explicación estuvo correcta, pero no, claro. no, está bien, entonces sería al revés, no, está en contra justamente porque ellos ponen unos eslabones de poder y de evolucionismo y América está Siempre pensaba abajo de que ellos. esta América es América Estados Unidos, no es el América de ellos. Sí. No está pensando en América Latina ni de casualidad. Bien, Furdas, te libero. Aplausos virtuales para Furdas. En algún momento de hoy te llegan la grilla con correcciones. Hay múltiples cosas por modificar, no te voy a mentir. Sí, bueno. Sobre todo lo que es la exposición, estuvo un poco pausada, pero repito, yo que leí el trabajo, también tiene modificaciones, tiene cosas para mejorar, pero tiene por lo menos una línea lógica de acción, que es lo que uno busca en un trabajo de estas características. No te voy a mentir. Nada más. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Ya le mandé a José ¿cómo se llama? El ID para que se conecten